Angélica Vale llevaba sobre sus hombros. Era un silencio extraño, de esos que no se forman por falta de ruido, sino por la ausencia de respuestas. En ese instante, su corazón se encontraba dividido entre el dolor, la incredulidad y una rabia tan profunda que parecía nacer desde el mismo centro de su historia como mujer, como esposa, como alguien que creyó quizá demasiado en las promesas que un día la hicieron sentir segura. Y así, con las manos temblorosas y la mirada perdida en un punto indescifrable, comprendió que había llegado el momento de enfrentarse a su verdad, una verdad que por mucho tiempo trató de ignorar. Pues todo comenzó con un suspiro, uno largo, pesado y lleno de cansancio. Angélica jamás pensó que aquel amor que le prometió plenitud, estabilidad y honestidad terminaría convirtiéndose en un peregrinaje emocional lleno de dudas, señales ignoradas y silencios que ahora, con distancia, parecían gritarle la respuesta que ella nunca quiso escuchar. La vida, en ocasiones, tiene una forma cruel de desenmascarar la mentira, y ese día, ella la vio de frente. Otto Padrón era, para ella, un hombre que representaba un nuevo comienzo. Durante mucho tiempo creyó que él sería ese compañero capaz de darle la tranquilidad que nunca encontró en otras relaciones, ese refugio en el que, sin miedo, podía descansar el alma. Pero el destino le mostró otra cosa. Y no fue de golpe. Fue poco a poco, como una gota cayendo sobre la piedra hasta lograr romperla. La conversación que lo cambió todo no empezó con gritos. Empezó con una verdad que Angélica encontró o más bien, que se tropezó con ella en el momento menos esperado, en mensajes, en fotografías, en comentarios de terceros que comenzaron a unirse como piezas de un rompecabezas que nunca debió existir. Una verdad que, aunque dolorosa, no podía seguir ocultándose debajo de excusas ni palabras bonitas. Y cuando confrontó a Otto, el mundo se partió en dos. Angélica, con la voz quebrándosele entre la decepción y la furia, le preguntó una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué jugaste así con mi vida? Pero la respuesta nunca fue clara. Él hablaba, sí, pero no decía nada. Sus palabras eran evasivas, débiles, y no tenían la fuerza que se necesita para sostener una verdad honesta. Y fue entonces, entre lágrimas y temblores, que ella lo dijo, sin contenerse más, sin la necesidad de suavizar sus emociones. Fuiste hombre casado y te separaste, y luego te volviste a casar, y ahora otra vez, y lo hiciste conmigo. Le gritó con el alma rota. Y eso no me gusta. No me gusta ver todo esto. Eres un falso en el matrimonio. La frase quedó suspendida en el aire como un cristal a punto de quebrarse. Aquel momento no era solo un reclamo. Era la liberación de años de confianza depositada en alguien que ahora parecía irreconocible. Angélica sintió cómo se rompía una parte de ella, no porque Otto la hubiera engañado aunque eso dolía, sino porque la versión del que ella tenía en su mente, esa que la acompañaba día y noche, simplemente había dejado de existir. Y la traición no siempre es un acto puntual. A veces es una construcción lenta, hecha de omisiones, verdades a medias y silencios estratégicos. Y Angélica, con toda su experiencia de vida, jamás pensó que tendría que atravesar otra vez este laberinto emocional. Ella, que había apostado todo, que había creído en la transparencia de un amor maduro. Ella, que había defendido su relación incluso cuando otros le advertían señales que prefería no ver. Ahora, allí, frente a él, entendía que no se puede construir una casa sólida sobre un terreno lleno de historias inconclusas y heridas abiertas. Pues mientras lo miraba, no solo veía al hombre que tenía enfrente. Veía también a las mujeres del pasado, a los compromisos rotos, a las promesas incumplidas, a los ciclos que parecían repetirse una y otra vez sin fin. Y entendió algo aún más doloroso, que quizá Otto nunca cerró verdaderamente ninguna puerta. Que quizás siempre dejó una ventana abierta hacia su ayer, una ventana a través de la cual ahora se filtraba el viento frío que congelaba lo que alguna vez fue un hogar emocional. La furia de Angélica no era simplemente enojo, era decepción, era sentirse utilizada, era la sensación de haber entregado un pedazo de su vida a alguien que no supo cuidarlo. Era la rabia de haber creído en la palabra de un hombre que, con el tiempo, demostró que sus decisiones no estaban alineadas con sus discursos. Porque una cosa es lo que alguien promete, y otra muy distinta es lo que realmente está dispuesto a cumplir. La voz de Angélica temblaba, pero no de debilidad, temblaba de verdad. Era el temblor de quien ha guardado demasiado durante demasiado tiempo. El temblor de quien se contuvo por amor, por respeto, por miedo a perder lo construido. Pero esa contención se había terminado. Y aunque ella misma sabía que este tipo de verdades desgarran, también sabía que la libertad que viene después es incomparable. No puedo creer, dijo en un susurro, casi para sí misma, que me hiciste pasar por esto. Otto intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. Ya no quería palabras, ya no quería explicaciones,
Ya no quería parches sobre una historia que había perdido su esencia. Quería, por primera vez en mucho tiempo, respirar sin sentir que cargaba el peso de alguien más. Y en medio de aquel choque emocional, Angélica recordó algo que había olvidado: su fuerza. Esa misma fuerza que heredó de una familia entera de resiliencia, de artistas que aprendieron a levantarse después de cada caída, de mujeres valientes que no se quedaban donde no se les valoraba. Esa fuerza volvió a nacer dentro de ella. Era una chispa, pequeña al inicio, pero tan poderosa que comenzó a iluminar incluso los rincones más oscuros de aquel momento. Porque aunque la traición doliera, aunque la rabia la atravesara como un filo interminable, ella sabía que no estaba destinada a quedarse en el dolor. Sabía que la vida no se detiene en una decepción. Sabía que, por dura que fuera la verdad, siempre era mejor conocerla que vivir en una mentira disfrazada de amor. Y con esa claridad, con ese dolor que poco a poco tomaba forma de determinación, Angélica dio un paso hacia adelante, no hacia Otto, sino hacia sí misma. Porque esa era la única dirección que importaba ahora. Esa tarde, entre lágrimas y gritos, entre decepciones y revelaciones, Angélica Vale no solo enfrentó a un hombre. Enfrentó una etapa de su vida que había llegado a su fin. Y aunque aún quedaban preguntas en el aire, heridas por cerrar y emociones por acomodar, una cosa era segura. Nada volvería a ser igual. Justo había llegado el momento. Ya no podía callar lo que por tanto tiempo había intentado omitir para mantener en pie algo que se estaba derrumbando desde adentro. Su voz, temblorosa pero firme, se abrió paso entre lágrimas contenidas. «Eres un infiel, un traidor», dijo con un hilo de voz que se quebró en el aire. «Nunca pensé que jugarías así con mis sentimientos, Otto, nunca pensé que tú serías capaz de herirme de esta manera». Y las palabras resonaron en el silencio como un golpe seco, como una verdad que ya no podía volver a guardarse en el fondo del alma. Angélica sintió cómo sus manos temblaban, no de miedo, sino de la impotencia acumulada de quien ha sido leal, de quien ha dado todo y no ha recibido ni la mitad de la sinceridad que entregó. Otto retrocedió un paso, como si el peso de esas acusaciones lo hubiera empujado sin que ella lo tocara. Su rostro se transformó, ya no era el hombre seguro de sí mismo que siempre intentó aparentar. En su mirada se dibujó un desconcierto puro, casi infantil, como si jamás hubiera imaginado que el castillo de mentiras donde vivía finalmente se derrumbaría con una sola verdad revelada. «Por Dios, Angélica», balbuceó, llevándose una mano al rostro. Me descubriste». Parecía no encontrar palabras, como si su boca estuviera llena de explicaciones vacías que ni él mismo se creía. «No pensé», continuó, con la voz hecha polvo, «pues no pensé que me lo dirías así, de esa manera». Y Angélica lo observó con una mezcla de tristeza y determinación. Durante años había protegido su relación, había defendido su unión, había creído en él incluso cuando las dudas comenzaban a germinar como pequeñas espinas en su corazón. Pero ahora, viendo a Otto acorralado por sus propios actos, solo podía preguntarse cuántas veces había sido ingenua, cuántas veces había perdonado sin saber la magnitud de lo que realmente ocurría. «¿De qué otra manera querías que te lo dijera?», respondió ella, con un dolor honesto, profundo. «Me destrozaste, Otto, me hiciste creer en ti, en tu palabra, en un matrimonio que para ti no significó lo mismo que para mí». Sus lágrimas, aunque presentes, no la debilitaban. Al contrario, cada una parecía fortalecida por la verdad que por fin salía a la luz. Era una mujer herida, sí, pero también una mujer cansada de cargar el peso de alguien que no valoró sus sentimientos. Otto intentó acercarse, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. «No, no te acerques», susurró. «No quiero escuchar excusas, no quiero escuchar promesas que ya no tienen sentido. Solo quiero saber, ¿por qué? ¿Qué te faltaba? ¿Qué buscabas afuera que no podías encontrar conmigo?». Él se quedó mudo. Ni una palabra, ni una frase, ni un intento coherente de explicación salió de su boca. Solo un silencio torpe, culpable, revelador. Era evidente, no había argumento que lo salvara. Angélica sintió cómo su propio corazón se partía un poco más al ver que la persona que más había amado ni siquiera tenía la valentía de enfrentar aquello que él mismo había provocado. «Mi vida es demasiado triste ahora», dijo ella, dejando caer el alma en cada palabra. «Y no por estar sola, no por perderte a ti. Es triste porque confié en alguien que no lo merecía». Esas palabras lo atravesaron. Otto respiró hondo, como si necesitara aire para recomponerse, pero la verdad era que no había forma de recuperar lo que él mismo destruyó. Miró a Angélica como si verla llorar fuera un espejo que lo obligaba a enfrentar su propia miseria emocional. «Angélica, intentó nuevamente. Ella negó con la cabeza. «No, Otto, no. Ya no quiero escuchar nada más». Había algo en su voz que él no había escuchado nunca, final.
No un final impulsivo, sino uno construido con dolor, con cansancio, con la aceptación amarga de que no se puede seguir atando el corazón a quien no sabe cuidarlo. Nunca pensé que serías tú, agregó ella, mirando al suelo. Nunca pensé que tú serías quien me traicionara. Otto cerró los ojos. Sus manos se tensaron, incapaces de solucionar lo irreparable. La verdad, por fin dicha, lo había desarmado. Pero Angélica, aún entre lágrimas, la había liberado. El rumor, una chispa al inicio, se convirtió en un incendio devorador en cuestión de horas. Lo que comenzó como un comentario dicho en voz baja, casi con cautela, se transformó en una ola de voces que recorría pasillos, estudios de televisión, foros de espectáculos y redes sociales con una velocidad que Angélica jamás imaginó. Y la historia de su confrontación con Otto Padrón, su grito de dolor, sus palabras cargadas de decepción, habían escapado de la intimidad y ahora eran un eco interminable que se repetía una y otra vez en boca de desconocidos. Angélica Vale está destrozada. Otto Padrón la traicionó. Ella le dijo infiel y falso. Descubrió toda la verdad. Los titulares, crueles y sensacionalistas, comenzaron a multiplicarse como si cada uno quisiera llevarse el trofeo de la versión más dolorosa. Nadie sabía exactamente qué había pasado entre ellos, pero todos creían tener la verdad absoluta. Cada medio, cada comentarista, cada usuario en las redes añadía una pieza más al rompecabezas, aun cuando muchas de esas piezas jamás habían existido. Pues el rumor había desatado algo imparable. Y en medio de ese caos, la vida triste de Angélica Vale quedó ahí, expuesta, vulnerable, desnuda ante un público que no perdona, que no espera, que no sabe guardar silencio. Era como si su dolor hubiera sido llevado al centro de un escenario, iluminado por reflectores que no pedía y juzgado por una audiencia que no comprendía lo que realmente había detrás. Ella, que siempre había tratado de llevar su vida personal con discreción, ahora se veía arrastrada por una corriente de comentarios que no podía detener. Había quienes la defendían, quienes se indignaban por lo que había vivido. Pero también estaban los otros, los que se burlaban, los que dudaban, los que encontraban en su tristeza un entretenimiento más. Esa parte era la que más la hería, porque su tristeza no era un rumor, era real, era profunda, era esa sensación de vacío que la acompañaba en las mañanas, ese peso en el pecho que le impedía dormir, ese silencio en su casa que antes era un refugio y ahora parecía un recordatorio de todo lo que se rompió. Y fue mientras el rumor crecía, Angélica sentía cómo su historia se distorsionaba, cómo sus palabras eran arrancadas de contexto, cómo la gente repetía cosas que jamás dijo, y cómo las verdades que tanto le costó expresar eran transformadas en espectáculo. Y su vida triste quedó ahí, suspendida en el aire. Un capítulo doloroso que no pidió, pero que le tocó vivir. Un capítulo que los demás consumían sin pensar en la persona detrás. Otto, por su parte, estaba sorprendido. Nunca imaginó que sus errores, sus decisiones y su falta de honestidad se convertirían en un huracán que no solo afectaba a Angélica, sino también a su imagen, a su entorno, a todo lo que creía tener bajo control. Pero, aún así, el golpe mayor lo llevaba